La pobreza o desigualdad económica es uno de los temas que más se discute en los diferentes círculos sociales. Se discute en las universidades, en en los gobiernos, en la familia, la iglesia misma. Porque es evidente la distancia que existe entre los ricos y los pobres. Hay una gran mayoría de personas en el mundo que no tienen ni siquiera lo más básico para vivir día a día. Y hay otro grupo muy mínimo que tiene una sobreabundancia. Y a lo largo de la historia se ha analizado este problema de diferentes maneras. Pero casi siempre las soluciones o las propuestas han venido desde aquella idea de que los ricos son el problema. Hemos tenido la creación de grupos como los comunistas, por ejemplo, los socialistas, que tratan de crear esa oposición o ese derrocamiento de los ricos para que el problema de la pobreza o de la desigualdad económica se solucione. Y tenemos ahora ejemplos más claros para entender esa idea de países comunistas como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y no basta dar muchas explicaciones para entender lo que esa idea significa o lo que esa idea causa. Tenemos por otro lado también unido a este socialismo o comunismo la idea de Marx, que decía que el problema era eso, los trabajadores y los empleadores, y que los empleadores estaban abusando de los trabajadores y por lo tanto había que hacer una revolución para que esa diferencia pudiera disminuirse o erradicarse de alguna manera también. Pero vemos que nada de eso ha funcionado. Incluso en las universidades, en los diferentes círculos, eh, muchos libros hablan de que el capitalismo es el problema también. El capitalismo que pone mucho énfasis en el dinero y que no le importa la dignidad de la gente y que entonces por consecuencia para reducir esa desigualdad económica hay que acabar con el capitalismo. Esa es la idea del comunismo, por ejemplo. Los comunistas odian a los capitalistas porque los ven como esos enemigos que provocan la desigualdad económica. Y nacen propuestas entre esos mismos socialistas en que la solución o lo que buscan o lo que deberían de hacerse es que los ricos obligadamente le repartan el dinero que tienen a los pobres. Salía hace poco una publicación donde decía que Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo, habría incrementado en estos días su capital, su dinero. Y decía esa publicación que si él le repartiera una cierta cantidad de dinero a todas las personas del mundo, aún le quedaría dinero para vivir él muchos años de vida con una cierta cantidad de dinero diario, o sea, una vida muy buena. Y decía, esa es la manera de acabar con la pobreza, que un tipo como esto reparta el dinero que tiene. No sé si has escuchado este argumento, a lo mejor sí, que dicen que el Vaticano tiene una riqueza también con la que podría de igual manera acabar con la pobreza del mundo. Y la gente se indigna de escuchar eso y acepta esa idea de que para solucionar la pobreza o la desigualdad económica, los ricos deben de repartir su dinero a los pobres. Como digo, hemos aprendido en nuestro sistema económico y lo que todo el mundo repite, que el capitalismo es el problema.
Y poco estudiamos o poco se nos enseña o poco nos hemos preguntado acerca de cómo la economía funciona. Yo he tenido la oportunidad de estudiar varios años. Terminé mi bachillerato en El Salvador de diferentes maneras, pero nunca en ese periodo de estudio se me enseñó algo de economía. Nunca. Cuando para mí es una de las cosas más importantes que las personas como familia, como individuo, como gobierno, como iglesia debe de saber y entender cómo la economía funciona, qué es la economía. Porque claro, si a un problema tan complejo como la pobreza le proponemos soluciones sentimentalistas como esta de que claro, porque me indigna ver a alguien pobre y me da envidia ver a alguien rico, propongo que la solución es que el rico le dé al pobre. Si la solución la propongo desde ese sentimiento, como estoy analizando mal el problema, como no entiendo el problema, como no entiendo cómo la economía funciona, definitivamente la solución que yo proponga también estará equivocada. Y es el error que siguen cometiendo incluso hasta los gobiernos. Gobiernos que para acabar supuestamente con esta pobreza o disminuir esa desigualdad, lo que hacen es enjaranarse más, adquirir deuda externa, dar subsidios a compañías que son incompetentes y proponer programas que no tienen nada que ver con la solución real o con el problema real de la pobreza. Y lo que hacen es hacer más grande esta brecha de la que estamos hablando entre los ricos y los pobres. Los impuestos mismos, cómo los impuestos afectan a los pobres. Cada impuesto que se pone o cada impuesto que se agrega a cualquier cosa en un sistema económico, el impacto solo la viven los pobres. Pero como digo, sabemos poco de economía, no se nos enseña economía. Por eso, ahora quiero proponerte que si quieres, si has tenido alguna idea o has aceptado alguna vez desde el sentimentalismo de que la solución es que el Vaticano dé todo el dinero que tiene o que Elon Musk también reparta todo el dinero que tiene para que la pobreza se acabe, te invito a leer este libro de economía que se llama El economista callejero. Es de Axel Kaiser, que explica un poco cómo la economía funciona, que explica un poco cómo la solución es darle dinero a la gente porque sí. Hay un capítulo muy importante que se llama, que es con el que comienza el libro, se llama Trabajar es vivir. A lo mejor esto ya te da una idea de lo que esto significa, trabajar es vivir. Y hay otro, todos los capítulos son importantes, son 15 lecciones, pero el otro que me llamó la atención y que me gustó mucho es el dinero no es riqueza. Esto ayudaría a comprender cómo la economía funciona y para profundizar un poco más el problema de la pobreza. Decir que los ricos son el problema, decir que el capitalismo es el problema y por consecuencia proponer el socialismo o eh, el comunismo como la solución, creo que es una lectura bastante errónea del problema tan complicado que tenemos. Y al final lo único que pasa es que este problema sigue siendo más grande. Así que si te gustaría saber cómo el problema de la pobreza puede solucionarse, te invito a leer este libro. Tiene también una trilogía, una trilogía más de 3 libros, otros 3 libros más para profundizar este problema. Como digo, poco se habla de economía, poco se habla de los recursos. Sabemos que hay muchos pobres en el mundo, pero la solución no es darle dinero simplemente porque sí. Te dejo con esta frase con la que comienza el libro. Trabajar es vivir y a partir de eso puedes analizar o concluir o profundizar en este problema de la pobreza.